Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Somos del grupo 4 de ecuaciones diferenciales y el día de hoy mi compañero Luis Naveda y yo, David González, les vamos a exponer el tema de... Analizando una taza de café con la ley de enfriamiento de Newton. Los objetivos son demostrar la importancia del uso y planteamiento de las ecuaciones diferenciales para el análisis de fenómenos físicos y explicar y comprender la ley de enfriamiento de Newton. Contextualizando. A lo largo de los años, la física clásica se ha dispuesto a analizar y explicar una cantidad enorme de fenómenos físicos, cotidianos o no, en pro del avance científico y tecnológico. Esto para describir y entender su comportamiento antes o después de que el fenómeno suceda. Lo que quiere decir esta frase final es que se emplean diversos métodos matemáticos para analizar en gran cantidad diversos fenómenos físicos para así tener una idea abstracta y teórica muy general y completa del fenómeno en cuestión. Así pues, uno de los planteamientos que ha resultado de mayor utilidad son el uso de ecuaciones diferenciales, como ya mi compañero lo dijo anteriormente, para obviamente demostrar fenómenos físicos. Estas mismas suelen ser empleadas en planteamientos abstractos que conllevan en sí mismo una variación sobre su estado con respecto al tiempo. Como vemos también, el tiempo en muchos de estos casos se toma como referencia, que son la mayoría de estos casos que hemos visto a lo largo del tiempo o hemos estudiado. Por esto mismo, en el presente trabajo se abordará y explicará por medio del planteamiento de ecuaciones diferenciales ordinarias la variación de temperatura con respecto al tiempo de una taza de café caliente para así formular un análisis claro y particular. Y bueno, también cabe mencionar que usaremos la ley de enfriamiento de Newton. Para comenzar, como lo dijo mi compañero, veremos la ley de enfriamiento de Newton y el enunciado que es más importante y con el que debemos estar en todo momento muy enganchados a él es: la razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y del ambiente, y que aquí lo hemos más simplificado en una ecuación diferencial o en una ecuación. Y para simplificar, T' de T es igual a K, una constante K, multiplicada por T, obviamente también menos la temperatura del ambiente. Y para simplificar, T' es igual a K, constante K, por T menos temperatura ambiente. De lo anterior podemos rescatar que T' de T es la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. T de T es la temperatura de la taza con respecto al tiempo igualmente. T de A es la temperatura ambiente que en estos casos se toma como una constante, dado pues que no varía prácticamente nada a lo largo del tiempo, bueno, en estos análisis. Y K es una constante de proporcionalidad entre esta T' y pues esta expresión. Y bueno, supongamos que tenemos una taza de café caliente a una temperatura de 100 grados centígrados y ambiente de 25 grados centígrados a un tiempo T de 0 minutos. Conforme transcurre el tiempo, la temperatura también cambia. Se pueden obtener empíricamente las siguientes medidas. Y en la tabla aquí tenemos tiempo en minutos, temperatura del café en grados centígrados y temperatura ambiente en grados centígrados igualmente, para obviamente analizar esta ecuación de manera debida. El tiempo en 0 minutos lleva una temperatura del café de 100 grados centígrados y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Y vemos la variación en tiempo de 10, 20 y 30 minutos. Y conforme va avanzando el tiempo, la temperatura no es la misma. En la de 10 minutos podemos obtener una temperatura del café de 50. En la de 20 podemos obtener una temperatura del café de 33. Y el tiempo en 30 minutos vemos que la temperatura del café es 27. Por lo tanto, podemos, podemos pensar que en primera instancia, de 0 a 10 puede haber una proporción de la mitad, pero al momento de analizar los siguientes resultados no es lo mismo. Y como obviamente se dijo anteriormente, la temperatura ambiente para este ejercicio en específico se toma como una constante. Por eso es 25 grados en todas sus variaciones. Bien, como pudimos observar mediante el análisis anterior, no se tiene una variación de temperatura completamente simétrica. Así es que, pues, para poder obtener la temperatura en sí, podemos formular una fórmula propiamente dicho,
a partir de la ecuación diferencial ya previamente mostrada, que además podemos denotar que esta ecuación diferencial previa se puede solucionar mediante variables separables. Así pues, podemos traducir la expresión original de t' de t hacia esta, que es diferencial de temperatura entre diferencial de tiempo, que es igual a una constante de proporcionalidad, por la temperatura menos la temperatura ambiente. Y bueno, mediante variables separables podemos notar que, pues, podemos pasar la diferencia de entre temperatura y temperatura ambiente como denominador de la diferencial de temperatura y la constante de proporcionalidad sobre, por la diferencial de tiempo, y así quedan separadas. Y bueno, como obviamente lo mencionamos anteriormente, este tema de variables separables se vio en la primera unidad del curso de ecuaciones diferenciales, y ahora veremos que como del lado izquierdo tenemos todo en términos de la temperatura y del lado derecho tenemos todo en términos del tiempo. Como lo indica el método de variables separables, debemos integrar de ambos lados, y al integrar de ambos lados podemos ver que a la izquierda se puede ver un poco más claramente que es la integral, es logaritmo natural de T o temperatura menos temperatura ambiental igual a, y vemos que del otro lado cuando se integra acá por diferencial de tiempo solamente se le agrega una T porque es una constante, o se puede sacar de la integral la constante y solamente multiplicar después, más una constante porque estamos hablando de integrales indefinidas. También, como se puede notar aquí, se tiene simplemente una constante de un lado debido a que pues nos salteamos el paso de sumar la otra constante del lado izquierdo. Esto debido a que pues si pasamos esta constante para despejar de t menos ta hacia el lado derecho, una constante menos otra constante nos va a dar otra constante. Entonces pues es la razón por la que está mucho más simplificada esta integral. Y bueno, como ahora aplicamos el exponencial de ambos lados, el exponencial con el logaritmo se eliminan y tenemos temperatura menos temperatura ambiental, y es igual a exponencial obviamente de este lado, elevado a la constante k por t más una constante. Y vemos que al igual como lo hemos visto en el curso, la multiplicación de dos constantes se puede decir que es la suma. Entonces se puede separar como exponencial de k por t o elevado a la k por t por exponencial a la constante. Y dado que el exponencial elevado a una constante son dos constantes, una constante elevada a otra constante, nos dará una constante. Entonces ahora tenemos la temperatura menos la temperatura ambiente es igual a una constante por Euler elevado a la k o la constante k por t o el tiempo. Entonces ya después de todo esto, la ecuación diferencial nos queda como T o temperatura es igual a una constante C por E elevado a la K por T o por tiempo más la temperatura ambiente que esta se pasó sumando anteriormente. Bien, como se puede observar, pues ya tenemos una expresión un poco más clara para obtener así un análisis más certero sobre la temperatura. Pero nos faltan un par de cosas por analizar y por descubrir. En primera instancia nos falta saber el valor de la constante C y de la constante de proporcionalidad K. Y bueno, no digo nada de la temperatura ambiente porque como ya dijimos y ya se mencionó, pues es constante. Así pues, para obtener el valor de la constante C, podemos hacer uso de los datos ya obtenidos durante el experimento. En primera instancia tenemos que durante un tiempo inicial igual a 0, pues el valor de la temperatura es igual a 100. Así es que para una temperatura igual a 0 con T en 0, pues sustituyendo tenemos que es 100 igual a C por E a la K por 0 más 25. Así pues tenemos que 100 es igual a C más 25. Y despejando esto, finalmente obtenemos el valor de C, que es igual a 75. Como ya obtuvimos C, ahora lo que queremos calcular es la constante de proporcionalidad K. Para esto se evaluará el problema con una T distinta a 0, obviamente para que la constante K no sea igual a 0, y así pues en este caso se evaluará con T igual a 10 minutos, que es el siguiente valor que obtuvimos del experimento. Entonces tenemos nuestra expresión o nuestra ecuación T igual a C por E elevado a la K por T más la temperatura ambiente, y nuestro
nuestra temperatura evaluada en 10 minutos, que es 50 grados centígrados. Y ahora realizaremos unos pasos algebraicos para despejar K. Entonces tenemos que la temperatura es 50, es igual a 75. Obviamente el 75 fue la C que obtuvimos en la diapositiva anterior, elevada a la K. Y realizando un par de pasos algebraicos para despejar K, tenemos que la temperatura elevada en 10 minutos, obviamente 50, es igual a 75, que es nuestra C que obtuvimos en la diapositiva anterior, elevada por E elevada a la K por el tiempo en 10 minutos más 25. Y ahora tenemos que 50 menos 25 da 25, igual a 75 por E elevado a la 10K. Y ahora el 75 lo pasaremos del otro lado dividiendo. 25 sobre 75 igual a Euler elevado a la 10K. Y aplicaremos logaritmo natural de los dos lados y obtenemos que el logaritmo natural de 25 sobre 75 es igual a el logaritmo con el Euler se eliminan, obtenemos solamente 10K. Y despejaremos el 10 o lo multiplicaremos del otro lado por un décimo, que es lo mismo al final de cuentas, para obtener finalmente el valor de K, que es la constante de proporcionalidad, y obtenemos que K es igual a menos 0,1098,6. Gracias a lo anterior, ahora sí podemos formular una ecuación general para calcular la temperatura de este tipo de fenómenos con respecto al tiempo. O bueno, por lo menos en este caso en particular. Esto debido a que, como se ha observado a lo largo de la presentación, la constante de proporcionalidad y la constante C propiamente dicho van a variar según los datos del experimento que se esté realizando, por lo que pues como en este experimento se obtuvieron ciertos datos, estas son las constantes que se pudieron calcular, pero obviamente para otros experimentos van a variar ciertamente, pero todo se realiza bajo el mismo procedimiento, lo cual resulta en TDT igual a 75E a la menos 0.10986T más 25. Y ahora podemos dar unos ejemplos para esta expresión, porque obviamente, como lo dijo mi compañero David, es más general. Entonces, un problema que se puede plantear y que está fuera de los parámetros de las medidas tomadas para analizar el fenómeno puede ser el preguntarse en qué momento del experimento su temperatura fue de 50,35 o de 36 grados. Entonces, para contestar los cuestionamientos anteriores se debe plantear a partir de la ecuación formulada. Primeramente, para una temperatura de T igual a 50,35, se tiene que T de T es igual a 50,35 y como nuestra ecuación obtenida, ya con todos los planteamientos que hemos hecho anteriormente, lo sustituimos y obtenemos 50,35 igual a 75 por Euler elevado a la menos 0.10986, que era nuestra constante de proporcionalidad, o el valor de nuestra constante, por T más 25. Así pues, despejando tenemos que 50.35 menos 25 nos va a dar 25.35 igual a 75E a la menos 0.10986 por T. Bueno, haciendo otro despeje, este 75 pasaría dividiendo y nos quedaría así la expresión. Posteriormente le aplicaríamos un logaritmo natural de ambos lados y pues así eliminamos, bueno, cancelamos al Euler que estaba del lado derecho y nos queda así la expresión. Y para finalmente despejar T tenemos que pasar dividiendo menos 0.10986 dividiendo aquí al logaritmo natural y nos va a dar un valor de 9.8735. Esto nos quiere decir, y bueno, redondeando también este valor, que en el tiempo de 10 minutos se tiene una temperatura de 50.35 grados. Por otra parte, para una temperatura en T igual a 36 grados centígrados se obtiene que T de T igual a 36. Entonces, haciendo obviamente uso de nuestra ecuación diferencial, sustituimos 36 es igual a 75 por Euler elevado a la menos 0.10986 por T más 25. Despejando todo esto, así queda 11 igual a 75 por Euler elevado a la menos
0.10986 por t. Entonces el 75 se pasa del otro lado dividiendo. Entonces es 11 sobre 75 igual a todo lo que tenemos de Euler. Y aplicamos, obviamente, como lo hemos hecho anteriormente, un logaritmo natural de ambos lados. Y el Euler con el logaritmo natural se cancelan. Y tenemos que el logaritmo natural de 11 sobre 75 es igual a menos 0.10986 multiplicado por el tiempo. Entonces así, es un despeje simple, obtenemos que el tiempo es igual a 17.47. Entonces obtenemos así un tiempo de 17 minutos, por lo cual obviamente demostramos en este ejemplo y en el anterior que esta ecuación diferencial se puede, se puede dar con ella muchos ejemplos y podemos obtener muchos tiempos diferentes o muchas temperaturas diferentes. Bueno, otro ejemplo más esclarecedor para lo anterior, y que también es muy interesante, sería el cuestionarse qué temperatura tendrá la taza de café después de una hora y después de una hora y media, por lo que por medio de la ecuación ya planteada anteriormente se tiene lo siguiente. Dado que una hora es igual a 60 minutos, pues la ecuación se va a evaluar con un tiempo t igual a 60, por lo que con un t en 60 va a ser igual a 75e a la expresión de la constante por 60 más 25, que es la temperatura ambiente. Obteniendo así la temperatura evaluada en 60 minutos es igual a 25.1028 grados, siendo esta una temperatura que se asemeja a la temperatura ambiente planteada. Por otra parte, dado que una hora y media es igual a 90 minutos, la ecuación se evalúa con t igual a 90. Entonces ahora tenemos que t evaluado en 90 minutos es igual a 75 por Euler, elevado a nuestra constante de proporcionalidad o al valor de esta, por 90 más 25, que obviamente 25 es nuestra temperatura ambiente tomada constante, sí. Por este experimento obtenemos que la temperatura evaluada en 90 minutos es igual a 25.00381. Como se observa, la temperatura del objeto en T igual a 90 tiene una diferencia casi nula con la temperatura ambiente planteada. Lo anterior es, pues nada más y nada menos que la demostración del enunciado de la ley de enfriamiento de Newton. Recordemos que menciona que la razón de cambio de temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. Esto debido a que, como se puede observar, mientras menor es la diferencia entre la temperatura del objeto y la del ambiente, menor va a ser la tasa de enfriamiento de la tasa propiamente dicho. Bueno, esto también lo podemos analizar debido a que como pudimos observar, a tiempos ya pues un tanto a prolongados y que pues nos lleva a temperaturas que se asemejan más a la del ambiente, pues su variación ya va a ser prácticamente no nula, pero sí con una tendencia a lo nulo, por lo que pues ya su tasa de enfriamiento va a ir disminuyendo demasiado, como pudimos ir observando que habían ya temperaturas que eran casi iguales a la del ambiente. Y obviamente en nuestras conclusiones, como se ya anteriormente en los objetivos, se cumplió y demostramos que la ley de enfriamiento de Newton se da por una ecuación diferencial y obviamente desde hace tiempo y desde la introducción lo venimos diciendo, las ecuaciones diferenciales son un método de análisis y planteamiento abstracto, sumamente práctico y efectivo al momento de modelar y observar un fenómeno físico en general. Y obviamente esto solamente es una demostración de lo que se puede hacer con las ecuaciones diferenciales. Y como lo vimos en el curso de ecuaciones diferenciales con el profesor, vemos que esto solo es una demostración de las tantas que se puede dar en muchísimos fenómenos, no solamente no solamente en la taza de café, sino en muchísimos más. Y mi compañero David también va a dar una conclusión para terminar este proyecto. Bueno, como ya mencionó mi compañero Luis, las ecuaciones diferenciales resultan pues de una enorme ayuda pues al análisis de fenómenos físicos o problemas en los cuales se tiene cierta variación de alguna de las variables que se están analizando, pero además de esto se le añade que pues es necesario al analizar estas ecuaciones utilizar métodos para solucionarlas. Por ello también no solo es importante el análisis de fenómenos por medio de ecuaciones diferenciales, sino también la comprensión de sus métodos para la solución de estas mismas. Así pues, esto nos va a ayudar a tener una idea más clara, general y completa del fenómeno en sí,
y pues así podemos obtener pues diversos valores que nos van a ayudar para una mayor comprensión, que se vayan más allá de parámetros experimentales y pues esto sea meramente teórico pero igualmente funcional. Por lo que pues como ya se ha planteado y se ha demostrado en esta presentación, las ecuaciones diferenciales son de suma importancia pues a lo largo de nuestra vida ya en general. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Somos del grupo 4 de ecuaciones diferenciales, como ya mencionamos. Obviamente esto es para un proyecto de ecuaciones diferenciales, pero obviamente como mi compañero y yo nos hemos planteado, nos hemos cuestionado muchas cosas. Esto nos ha servido obviamente para concluir nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Y bueno, pues nada más que agradecer a la persona que escuche esto y al profesor. Y pues sería todo de mi parte igualmente. Gracias. Gracias.